Imagínate esto por un segundo. Un obrero naval en 1942, con las manos manchadas, el ruido de remaches explotando en el fondo, cascos de acero naciendo a toda velocidad para una guerra que no espera a nadie. Frente a él, hay toneladas de metal condenado a un enemigo invisible, a la sal, la humedad, el óxido, y sin embargo, la solución no parece salida de un laboratorio futurista ni de una caja militar ultrasecreta. Parece demasiado simple, demasiado barata, tan barata que hoy podrías encontrar algo parecido por muy poco dinero en una tienda común y pasar de largo sin sospechar nada. La pregunta no es solo cómo funciona, la pregunta es por qué una idea tan eficaz quedó escondida detrás de nombres técnicos, contratos militares y décadas de silencio práctico. Lo asombroso de esta historia es que no gira alrededor de quitar el óxido, gira alrededor de domesticarlo. La mayoría de la gente piensa en la corrosión como una sentencia final. ¿Ves la costra anaranjada? Raspas, lijas, pintas, vuelves a pintar y rezas para que el problema no reaparezca al siguiente invierno. Pero hay una reacción química que da la vuelta completa a esa lógica. En vez de arrancar el daño como si fuera basura, toma ese mismo óxido y lo convierte en parte de la defensa. Donde antes había deterioro suelto y poroso, termina formándose una capa oscura, firme, adherida al acero con una tenacidad que la pintura por sí sola jamás iguala. Es casi una ironía científica. El mismo proceso que parecía estar devorando el metal se transforma en su escudo, y eso precisamente era oro puro en tiempos de guerra. Porque en 1942 Estados Unidos no necesitaba soluciones elegantes, necesitaba soluciones brutales, rápidas, irrepetibles. Necesitaba proteger rifles, bisagras, soportes, piezas de vehículos, cubiertas navales, herrajes, monturas, mecanismos expuestos al agua salada y al uso continuo. En un astillero militar, nadie tenía tiempo para rituales perfectos. No había espacio para tratamientos lentos, caros o delicados. Lo que servía era aquello que podía aplicarse en escala, con costo bajo, con resultados consistentes y con tolerancia al caos real de la producción masiva. Y ahí es donde esta química dejó de ser una curiosidad para convertirse en herramienta estratégica. Pero la historia no empezó en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera empezó en la era industrial, mucho antes de que alguien le pusiera nombre a la reacción. Distintos pueblos ya habían notado el patrón, sin entender del todo el idioma molecular que había detrás. Herreros antiguos, artesanos de hierro y metalúrgicos de varias culturas observaron una verdad incómoda. Para cualquier vendedor moderno de recubrimientos en ciertos baños, ácidos oscurecían el hierro y hacían que durara más. No tenían fórmulas impresas ni manuales estandarizados, pero tenían ojos. Veían qué piezas envejecían peor y cuáles resistían mejor. Y cuando una práctica se repite durante generaciones en lugares que jamás se hablaron entre sí, deja de parecer superstición y empieza a parecer descubrimiento. Con el tiempo, aquella intuición artesanal entró al mundo de las patentes y la industria. En el siglo XIX y principios del XX, varios inventores y empresarios refinaron procesos basados en fosfatos para tratar superficies de acero y hierro. Ya no era solo observación empírica, era química aplicada, controlada, documentada. Las versiones mejoradas hicieron el tratamiento más rápido, más uniforme y más útil para la producción a gran escala. Luego vino el gran salto a adaptar esa química para que pudiera servir no a unas cuantas herramientas, sino a un país entero, movilizado para la guerra. Ahí es donde todo se vuelve realmente interesante. La marina, el ejército y la industria de defensa no protegían metal por obsesión estética. Protegían logística. Un arma que se oxida falla. Un soporte corroído cede. Una pieza mecánica expuesta a sal, barro, humedad y fricción envejece antes. Exige mantenimiento constante y multiplica costos ocultos. En el papel,
Eso suena técnico. En la práctica, decide si un equipo aguanta el campo o se convierte en carga. Por eso los tratamientos de fosfatado, en distintas variantes, con manganeso o zinc según el caso, se volvieron tan valiosos. No solo frenaban la corrosión, también dejaban una superficie microscópicamente porosa que retenía aceites y lubricantes. Era protección doble. No solo resistías mejor el ambiente, además ayudabas a que las piezas móviles sobrevivieran más. Eso explica parte del misterio. No hacía falta que la fórmula fuera mágica para que la información se manejara con discreción. Bastaba con que otorgara ventaja. En guerra, cualquier método barato que alargue la vida útil de miles o millones de componentes deja de ser un simple truco químico y se convierte en infraestructura invisible. Y la infraestructura invisible casi nunca se publicita, se estandariza, se clasifica, se incorpora a procedimientos y sigue funcionando detrás del telón mientras el público ve solo el resultado final. Lo más inquietante vino después, porque terminada la guerra, el método no desapareció. Al contrario, siguió presente en ámbitos militares e industriales. Lo que cambió fue su visibilidad para la gente común. Y ahí entra la parte menos romántica de toda esta historia, a la economía. Piensa en cuántos negocios viven de que una protección falle con el tiempo. Pinturas que se descascaran, primers que necesitan reaplicación, aerosoles antióxido que prometen mucho y duran poco, selladores que se agrietan, capas que el sol, el agua, la vibración y los cambios de temperatura terminan venciendo. No hace falta imaginar una conspiración de película para entender el incentivo. Cuando una solución requiere mantenimiento periódico, genera una cadena de ventas. Cuando una solución transforma químicamente la superficie y reduce de forma drástica esa necesidad, el modelo comercial se vuelve menos atractivo. Ese es el detalle que cambia toda la lectura. El ácido fosfórico, en esencia, no funciona como una pintura sentada encima del metal esperando que nada la interrumpa. Reacciona con el óxido de hierro y produce fosfato de hierro, una capa mucho más estable. No es maquillaje, es conversion. No disfraza el problema, lo usa como materia prima. Y una vez entiendes eso, muchas cosas encajan. Encaja porque fue tan útil en contextos duros. Encaja porque sigue siendo tan apreciado por mecánicos, restauradores y gente que trabaja de verdad con acero expuesto. Y encaja también porque casi nadie habla de ello con la emoción con la que se hablan de productos mucho más caros. Ahora bien, conviene bajar del mito a la materia. Esto no significa que cualquier metal oxidado se vuelva eterno por arte de magia. El estado de la pieza importa. Si el acero ya perdió grosor de forma severa, si está escamado hasta el corazón, si hay perforaciones o fatiga estructural, ninguna reacción química va a devolver lo que desapareció. No se trata de resucitar metal muerto, se trata de estabilizar lo que todavía puede salvarse y construir una base mucho más inteligente para protegerlo. Ahí está la diferencia entre una promesa fantasiosa y una técnica seria. Y sí, hacerlo puede ser mucho más sencillo de lo que la mayoría imagina. El proceso básico empieza quitando lo suelto. No todo. Ese matiz importa. No hace falta dejar la superficie brillante como un espejo recién pulido. Se retira la cascarilla que ya se desprende. La herrumbre floja, la suciedad gruesa, el barro, la grasa pesada. Lo que queda firmemente adherido puede participar en la reacción. Después, se aplica la solución adecuada de ácido fosfórico, normalmente en concentraciones moderadas, con brocha, trapo o pulverizador, manteniendo húmeda la zona el tiempo suficiente para que la conversión ocurra. Y entonces sucede algo que, la primera vez que lo ves, impresiona. El naranja rojizo empieza a apagarse. El color vira hacia gris, luego hacia un tono oscuro, a veces casi negro azulado. La superficie deja de sentirse polvosa y empieza a notarse más compacta,
más seca, más cerrada. Ese cambio no es cosmético, es la huella visible de la reacción. Luego viene algo que mucha gente arruina por impaciencia en dejar curar. La capa necesita asentarse, cristalizar correctamente. Después, en muchos casos, una segunda aplicación mejora el resultado porque alcanza pequeñas cavidades, poros y zonas donde la primera pasada no llegó a convertirlo todo. A partir de ahí, la superficie puede quedarse así en determinadas aplicaciones o servir como base excelente para aceite, cera, imprimación o pintura. Y aquí está otra ventaja enorme. Incluso cuando decides pintar encima, ya no lo haces sobre óxido activo ni sobre metal desnudo vulnerable, sino sobre una capa químicamente transformada que mejora la adherencia y reduce el riesgo de que la corrosión vuelva a crecer desde abajo como una traición silenciosa. Por supuesto, hay reglas. Hay que usar guantes, protección ocular y ventilación. Hay que respetar el material. Esto no es para tratar a ciegas cualquier aleación como si todo reaccionara igual. Hay que leer etiquetas, evitar mezclas absurdas y entender que una herramienta química útil también puede ser peligrosa si se maneja con negligencia. Pero, dicho eso, seguimos hablando de una solución sorprendentemente accesible frente a lo que cobran muchos tratamientos premium envueltos en marketing y misterio. Y quizá por eso el tema provoca tanta fascinación, porque rompe una idea muy cómoda, aunque lo caro siempre es más avanzado y que lo avanzado siempre es inaccesible. A veces no. A veces, la técnica poderosa no está escondida por su complejidad, sino por su falta de rentabilidad comercial como relato masivo. A veces el conocimiento no desaparece, simplemente deja de circular entre la gente común y se queda atrapado en manuales, talleres especializados, especificaciones técnicas y vocabularios que suenan demasiado áridos para despertar curiosidad. Vuelve entonces a aquel astillero de 1942, miles de trabajadores, barcos saliendo al agua, armas ensambladas a ritmo feroz, metal por todas partes, y el mar esperando. La marina no estaba protegiendo acero por capricho. Estaba comprando tiempo, fiabilidad, disponibilidad, supervivencia, y si un tratamiento químico barato ayudaba a lograrlo, no necesitaba convertirlo en eslogan publicitario. Les bastaba con usarlo. Quizá ese es el verdadero secreto de esta historia. No un secreto místico, sino uno mucho más real en el de las soluciones eficaces que no generan espectáculo. Las técnicas que cambian resultados sin pedir protagonismo. Los métodos que sobreviven porque funcionan, aunque casi nadie los celebre. Mientras el mercado moderno entrena al consumidor para buscar siempre la siguiente capa milagrosa. Esta vieja reacción propone algo más incómodo y más elegante, no tapar el problema, sino transformarlo, y eso tiene algo casi filosófico, porque el óxido, que parecía la prueba de que todo termina cediendo, deja de ser solo ruina, se convierte en materia de transición, en una frontera entre la decadencia y la resistencia, en una advertencia sí, pero también en una oportunidad. Tal vez por eso esta historia sigue atrapando a quien la escucha. No habla solo de metal, habla de lo que ocurre cuando alguien mira un proceso destructivo y descubre que, entendido en el nivel correcto, también puede convertirse en defensa. La próxima vez que veas una pieza oxidada, una reja castigada por la intemperie, un chasis envejecido o una herramienta que parece perdida, recuerda esto: no siempre estás mirando el final. A veces estás mirando el comienzo de otra fase. Y si en 1942 esa idea mereció espacio en el corazón de la maquinaria militar más grande del siglo, quizá no era porque fuera espectacular, quizá era porque era demasiado útil como para ignorarla.